Hola a todos. A continuación os presento la que para mí creo que ha sido una de las sesiones más interesantes del Congreso Heart Failure 2021, que son las controversias sobre el tratamiento médico óptimo. ¿Deben de iniciarse ARNIs y inhibidores SGLT2 a la vez, con la evidencia que tenemos, o todavía tenemos que esperar? En esta controversia fueron moderadas por Jane Januzzi, John Atherton y Yu Zhang, y tenemos en el lado del no a Shally Tharoth y en el lado del sí a Michael Bond. Como veis, es un panel internacional de elevadísimo nivel. Shally empieza mostrándonos los estudios y vemos que en todos los estudios que han ido saliendo en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues ha sido siempre tratamientos que iban siendo añadidos a. Empezamos primero con los IECAs, luego empezamos con los beta bloqueantes, siempre añadidos a ese tratamiento médico óptimo, y así de manera progresiva. Solamente el Paradigm fue un comparador directo entre IECA frente al ARNI. En el DAPA HF realmente teníamos pacientes con tratamiento médico óptimo, pero muy pocos pacientes estaban con sacubitril y valsartán. Es fácil entender cómo se defiende la postura de que tenemos un tratamiento secuencial convencional en el que vamos saltando de bloque en función de la evidencia que hemos comentado que se ha ido instaurando. Y este era el perfil que teníamos en la guía de práctica clínica del 2016. ¿Qué ocurre si respecto a la asociación? Es decir, ¿damos los dos a la vez? Bueno, la realidad, como dice este documento, este artículo, pues que no tenemos apenas evidencia sobre dar los dos a la vez. Estamos hablando de un número de pacientes muy reducido en los que se ha dado los dos fármacos de manera a la vez y bueno, pues sobre esto tenemos que pivotar sobre esa evidencia. Shelley hace un comentario muy interesante, por lo menos desde mi punto de vista, que es al hablar sobre los metaanálisis. Metaanálisis seguro que veréis que hay muchísimos publicados, pero la calidad de esos metaanálisis realmente muchas veces queda más que dudosa. Esto sería una pirámide sobre la calidad de los estudios que vemos, y solamente aquellos que están aquí en verde, que son los de más elevada calidad, deberían ser los que debemos de tener en cuenta a la hora de interpretar un estudio. De esta manera, aquí os presento este metaanálisis sobre el DAPA-HF y Imperial Reduce, donde vemos que dar los dos fármacos de manera tiene un efecto beneficioso, pero lo que es llamativo es, como he comentado antes, el escaso número de pacientes que tenían el ISGLT2 y el ARNI. Sin embargo, ¿qué han hecho las guías? Bueno, pues la guía canadiense pues, creo que es la más ambiciosa, en la que ha posicionado rápidamente a los cuatro fármacos, los cuatro fantásticos que siempre estamos comentando, en primera línea. Ellos directamente piensan en dar ISGLT2 y sacubitril valsartán. Las guías americanas han sido un poquito más conservadoras, ponen en primer nivel dar el ARNI frente con los beta bloqueantes y según el tipo de paciente que tengamos y cómo se encuentra, ir asociando fármacos, de tal manera que posicionan el ISGLT2 se debe de considerar en los pacientes que estén con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero que continúen en clase funcional 2-4. ¿Es importante lo que nos dicen las guías? ¿Es solamente nuestra práctica diaria lo que debemos de valorar? Si vemos esta gráfica me resulta bastante interesante porque esto es desde que se publica en la guía cómo va perdiendo fuerza el mensaje que se va avanzando a medida que van saliendo nuevos estudios, la gente va leyendo nuevos estudios que van saliendo, se va implementando la evidencia de manera muy lenta, de tal manera que al final el beneficio supuesto que damos es bastante pobre respecto a lo que deberíamos de esperar. De hecho, en este estudio vemos como en países distintos, como pueden ser Estados Unidos, UK o Suiza, vemos como da igual en qué país estemos, cómo va en rojo vemos la discontinuación de los tratamientos una vez desde que se empiezan. Y vemos que por desgracia es bastante elevada independientemente del sitio donde estemos. A modo de ejemplo, la doctora Tharoth muestra qué ocurrió con la guía de práctica clínica en cuanto a hipolipemiantes. Desde su instauración a los 2 años, en lugar de aplicarse de manera rápida, pues vemos que el aumento de pacientes que estaban en rango objetivo, pues realmente pobre.
Esto dice mucho de lo que sería la inercia terapéutica que muchas veces llevamos juntos. Y ya acaba con una diapositiva que realmente me parece muy simpática, pero que también dice mucho. Tardamos de 10 a 20 años en implementar lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Esto es número de más de 50 millones de usuarios, pues las guías tardamos 10-20 años, tenemos Twitter 2 años, Pokémon GO 19 días. ¿Qué podemos hacer para acelerar este proceso? Pues es una pregunta muy interesante. A continuación, el doctor Buen nos va a defender el sí. Tenemos evidencia para empezar con los dos fármacos a la misma vez. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia que nos soporta, porque tenemos un paciente vulnerable al que tenemos que proteger y una serie de argumentos para empezar de manera muy precoz y que debería de reflejarse en las guías. En cuanto a los argumentos que nos apoyan este uso precoz, pues tenemos como el inicio de ARNI incrementa muy rápidamente el beneficio ya de fases muy precoces, como incluso en los pacientes también de manera muy precoz evita el deterioro hacia insuficiencias cardíacas más severas. Ocurre lo mismo con dapaglifosina o empaglifosina, tenemos beneficios muy precoces. Y sabemos que tenemos un paciente vulnerable, que es un paciente que al poco de darlo de alta tenemos una alta tasa de incidencia de eventos en el primer mes. Además sabemos que existe un fenotipo muy variable de pacientes en los cuales, dependiendo de dónde estemos, podemos tener más riesgo todavía de desarrollar esta enfermedad, el deterioro clínico. Con lo cual tenemos una fase vulnerable que se suele concentrar en el primer mes, como todos sabéis. ¿Hay evidencia de empezar el fármaco estando hospitalizado? Pues ya sí tenemos evidencia. Con el Pioneer sabemos que empezando el fármaco en el paciente hospitalizado es una práctica segura. Es una práctica que, aunque no iba dirigido expresamente a ver si había eventos, pues ya a pesar de eso sí vimos una reducción muy marcada de eventos ya desde el principio casi del inicio del fármaco. Y otra cosa que nos aporta Pioneer es cómo tenemos pacientes noveles, pacientes donde no tenían tratamiento, y en estos mismos pacientes el resultado fue igual de beneficioso que si estaban tomando previamente un ICA o un grado 2. ¿El tiempo es oro? Pues en la insuficiencia cardíaca sí, y además sabemos que los fármacos empiezan a hacer efecto de manera muy precoz. Aquí tenemos un timeline de cuándo empiezan a hacer efecto los fármacos y como vemos, son todos en los primeros 30 días se concentra el máximo efecto que podemos encontrar. Y sabemos además que en aquellos pacientes que tienen un evento en los primeros 12 meses, la diferencia entre, por ejemplo, en este estudio, de dar dapaglifosina o no, aumenta mucho el área bajo la curva, lo que nos está diciendo muchos más pacientes que pueden beneficiarse de este efecto beneficioso si empezamos de manera precoz. Así, en esta gráfica intenta resumir qué beneficio podemos conseguir si vamos de manera cronológica, como hasta ahora hacíamos, o lo hacemos de una forma acelerada o un inicio rápido donde damos casi todo de golpe. Y vemos que hacerlo así vamos a tener un mayor beneficio en prevenir los eventos cardiovasculares en el primer mes. Y llegados a este punto, ¿qué dice la guía? Pues ya lo hemos comentado hace poco, con anterioridad. Las guías americanas ponen con esta evidencia, consideran que los ARNI deben estar posicionados en primera línea y, sin embargo, son más conservadores a la hora de aplicar los ISGTL2. Y en cuanto a las guías canadienses, pues son mucho más atrevidas y nos dicen desde el primer momento empezar con todo el fármaco con esta serie de consideraciones. ¿Argumentos a favor de los cuatro gloriosos? Bueno, pues que todos tienen un efecto muy precoz en el tratamiento. Hay evidencia sólida de que estos pueden evitar eventos cardiovasculares en el primer mes. Es seguro. Por lo menos tenemos datos sólidos con el Pioneer de que es seguro el ARNI desde el principio y que es importante iniciarlo, aunque luego vayamos titulándolo de manera lenta. Así vemos que en el viaje del paciente en insuficiencia cardíaca, pues lógicamente al principio es cuando más se concentran los posibles eventos hasta que el paciente se vaya estabilizando ya en la fase crónica, con lo cual iremos aplicando los fármacos en función del perfil que tengamos de nuestro paciente, iremos sumando los fármacos lo más rápido que podamos hasta terminar de completar todo lo que sería el algoritmo de tratamiento de los pacientes en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida ya, pero una forma crónica.
Por lo tanto, que el mensaje que nos traslada, que sí, ya tenemos evidencia suficiente para empezar con los 4, y que debemos realizar estos cambios porque podemos evitar eventos en el primer mes del paciente, y este mensaje va en línea con lo que dice la guía de la Sociedad Canadiense de Cardiología, muy en la línea de lo que dicen las americanas, y por lo que hemos visto hasta ahora, pues parece que no va a ir tan en línea con lo que dicen las europeas. Y llegados a este punto, ¿y tú con quién te quedas? Espero que os haya gustado el resumen de esta sesión y continuamos con La SEC te lleva. Muchas gracias.